Ya vamos a ir viendo durante todo este lapso de tiempo que nos llevemos estudiando la carta de los Efesios. La semana pasada estuvimos viendo santos y fieles, ¿se acuerdan? Uh-huh. Santos y fieles, ya vimos eso la semana pasada. Santos y fieles. Y el día de hoy la prédica se va a llamar Gracia y Paz. Gracia y Paz. ¿Por qué? Porque ya sé que ya hemos estudiado algunas veces qué es gracia y qué es paz, ¿verdad? ¿Sí o no que ya lo hemos estudiado? Sí. Pero estamos hablando de identidad, ¿sí o no? Sí. Es decir, Pablo escribió esta carta, recuerden, no está dirigida específicamente a la iglesia de los Efesios, sino a toda la zona de Asia Menor, a una serie de iglesias fue dirigida esta carta. Entonces, Pablo va a tratar un problema que seguimos teniendo como creyentes hasta el día de hoy. Y es un problema de identidad. Es un problema de identidad. Y si ustedes y yo nos analizamos las cosas, la realidad es que tenemos un problema muy grave, muy grave de identidad. Vamos a ver que los niños pasen para allá para que no nos distraigamos, ¿vale? Sí. Que pasen. Niñas. Bien, entonces, tenemos un problema muy grande de identidad dentro del cristianismo. La semana pasada veíamos qué somos. Santos y fieles, ¿no? Entonces podríamos decir que el hermano Quique es que es San Quique, ¿sí o no? Le podemos decir San Quique, ¿por qué? Delante de Dios, recuerden, tiene estos dos sentidos, posicionalmente hablando, Dios nos ve sin culpa y sin pecado por nuestra propia justicia, No. por la justicia que es de Dios por la fe, según Pablo en Filipenses capítulo 2. Entonces, capítulo 3, perdón. Entonces, basándonos en esto, la identidad que Pablo va a estarnos hablando durante todo Efesios, por consecuencia tiene que traer obras. Es decir, identidad produce ¿qué? Obras. Sin identidad también se producen obras, pero se producen malas obras. ¿Sí me explico? Entonces, si tú entiendes lo que vimos hace 8 días, santo, apartado del pecado, pero porque es consagrado ¿a quién? A Dios. Y veíamos cosas lógicas, ¿no? Como en Salmo, que veíamos con misericordia y verdad se quita el pecado, y con el temor de Jehová se aparta del mal. Entonces es lógico, te acercas a Dios, te alejas de ¿qué? El pecado. ¿Verdad? Entonces, si Dios te dice, tú eres santo, si tú te acercas a mí, ¿de qué te vas a alejar? El pecado. De modo que si yo estoy cerca del pecado es porque estoy lejos ¿de quién? De Dios. ¿Se dan cuenta? Problema de identidad. No he entendido que soy ¿qué? Santo. ¿Y qué más les dijo? Fieles. ¿Se acuerdan? ¿Qué era fieles? ¿Sí se acuerdan que eran fieles? Digno de confianza. Digno de confianza, pero ¿por qué? Porque nos apoya. Digo, recuerden, muchas veces las palabras griegas tienen este sentido pasivo y este sentido activo. Sentido pasivo, digno de confianza. Sentido activo, uno que se apoya. Que se apoya y que confía. Y uno que confía. Entonces, tú eres digno de confianza, ¿por qué? Porque nos Te apoyas apoyamos. Porque te apoyas en Cristo. Entonces, tú eres apartado del pecado, ¿por qué? Porque estás consagrado a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, el problema de identidad que tenemos es que no hemos entendido que esa es nuestra identidad ahora. Ahora se supone que yo, si me acerco a Dios, me tengo que estar apartando del pecado. Y si se supone que soy fiel, digno de confianza, es porque yo confío en Él. Eso es lo que Pablo les dice a la iglesia. ¿Se acuerdan ahí? Vamos ahí a Efesios 1:1, que fue lo único que vimos
la semana pasada, Efesios 1:1. Sí. ¿Se acuerdan? Le escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús. Recuerden, todo es en Él. Eres santo y eres fiel, pero ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, recuerden, estamos derribando todo este cristianismo que durante años se ha estado creando, que es basado en mis obras, que es basado en lo que yo puedo hacer y en mi esfuerzo por quererme alejar del pecado. ¿Qué consigo con esto? Cuando yo me esfuerzo más y más por alejarme del pecado con mi esfuerzo, ¿qué consigo? Solamente frustrarme. Frustración, Ponerme más al pecado. desesperanza, y todavía Meterme más al me pecado. meto más en ese pecado en el cual yo mismo me estoy tratando de alejar. Pero Pablo es claro, santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, ¿no? Y ahora versículo 2 nos va a decir otra cosa. Él dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Y de aquí vamos a tomar el título de la prédica de hoy. Gracia y paz. Entonces, como les dije, como cristianos tenemos un problema de identidad. No hemos entendido que somos santos y que somos fieles. Ahora también no hemos entendido que tenemos ¿qué? Gracia y que tenemos ¿qué? Paz. Paz. Y realmente, como es tu identidad, o como tú entiendes tu identidad, esa es la forma en la que tú vas a vivir. ¿Están de acuerdo? Ujú. Si tú no entiendes que eres santo, consagrado a Dios, por consecuencia te aparta del pecado, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a vivir en el pecado y vas a vivir alejado de Dios. ¿Sí me explico? Ujú. Como no eres fiel, entonces tratas de ser digno de confianza, pero como no puedes, porque no confías en Él, no eres digno de confianza. ¿Sí me explico? De la misma manera, si yo no entiendo qué es gracia, porque vamos a ver más a profundidad qué es gracia y cómo se hace evidente si realmente yo, como creyente, experimento la gracia. Ahora, yo quisiera preguntarles a ustedes, a los que estamos aquí, ¿quién de ustedes experimenta la gracia de Dios? Todos levantamos la mano, ¿no? Casi todos levantamos la mano. Algunos hasta levantamos el pie. Yo experimento la gracia de Dios. Y ahorita vamos a ver, porque, como les dije, identidad produce ¿qué? Obras. Identidad produce obras. Falta de identidad produce malas obras. Eso es lo que va a tratar todo Efesios. Entonces, ¿cuál es mi identidad? Una de ellas es que, dice Pablo, gracia y paz. Primero, vamos por partes. Gracia. ¿Qué es gracia? Ya lo hemos visto, ¿no? Charis. ¿Qué es charis? Placer. Dios dándote tanto placer y deleite para que yo no busque en otro lado lo que yo ya encontré en Él. Algo que todos le llamamos satisfacción, ¿no? Deleite y placer que solamente Él me puede dar. Favor inmerecido. ¿O quién merece ese deleite y placer que Él te da? ¿Quién de ustedes lo merece? Nadie. Pero es tanto placer y deleite que Jesucristo te da a ti y me da a mí, con el fin de ¿qué? De que yo ya no busque en otro lado lo que yo ya tengo en Él. Y por lo tanto, mi vida tendría que comenzar ¿a qué? A cambiar. Ahora, algo inherente, es decir, ¿qué es inherente? Algo que no se puede separar de alguien que realmente está recibiendo la gracia de Dios en su vida, es algo que se llama gratitud. Ahora, si yo estoy recibiendo la gracia de Dios, y entonces eso está produciendo en mi vida gratitud, porque yo encuentro en Cristo lo que no encuentro en absolutamente nadie más, y tengo gratitud, por lo tanto, ¿cómo es que voy a andar? Buenas obras. En buenas obras. ¿Se dan cuenta que todo tiene que ver? Ujú. Por eso hace rato decía, ¿quién de ustedes experimenta? No dije experimentó pasado, porque hemos experimentado la gracia de Dios todos. Sí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? Todos hemos experimentado la gracia de Dios, sí. Tu salvación es una evidencia de que has experimentado la gracia de Dios. Ahora, ¿experimentas en este momento la gracia de Dios? Y todos dijimos, Sí. sí. Bueno, entonces,
Ya hemos visto, placer, deleite, que es tanto en Cristo. Leemos ahorita Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. ¿Qué está diciendo? Me mostrarás a Cristo, porque Cristo es la vida, ¿no? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, te mostrarás tú mismo te vas a mostrar a mí. En tu presencia hay plenitud, satisfacción, hay gozo, delicias a tu diestra para siempre, gracia. Eso es lo que leímos hace rato en el Salmo 16:11, ¿no? Gracia. Y entonces, si la gracia, no puedes separar la gracia de la gratitud, y la gratitud, como yo estoy tan agradecido con Dios, mi vida comienza a ser diferente. Eso es algo que no se puede separar. Es imposible separarlo. Si yo digo que Dios ha derramado gracia en mi vida, y yo he entendido la gracia de Dios, y no solo la he entendido, la he experimentado, entonces mi vida comienza a cambiar, ¿no? Ahora entiendo por qué, por ejemplo, Carlos Spurgeon decía que la gracia que no ha cambiado tu vida es gracia que no ha salvado tu alma. Eso es verdad. Porque la gracia no solamente es gracia de recibir la gracia por la salvación, sino que la gracia de forma inherente tendría que empezar a cambiar tu forma de vida. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a ver algunos textos. Para empezar, el ejemplo claro, el Señor Jesucristo, desde niño Él tenía la gracia de Dios. Vamos ahí a Lucas, capítulo 2, versículo 40. Lucas 2, versículo 40. Bien. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Y el niño, ¿de quién está hablando? Jesús. Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Y el niño crecía y se fortalecía. Crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Y qué más? Y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué está diciendo? Jesús, ¿en quién se deleitaba? Su padre. En su Padre. Por eso es que él siempre decía, ¿no? Yo he venido a hacer, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de quién? Del que me envió. ¿Quién le envió? El padre. El Padre. Él tenía presente esto. El deleite, el placer de su Padre estaba en el Señor Jesucristo. ¿Qué me hace pensar que yo puedo andar sin la gracia de Dios? Si el Hijo de Dios necesitaba de gracia. ¿Sí me explico? Ujú. Por eso que la gracia es súper importante. Y por eso preguntaba hace rato, ¿quién experimenta la gracia? Y ahorita vamos a ver, porque tenemos que tocar temas que pasan en la iglesia, ¿sí o no? O sea, no vamos a tocar temas que ni existen. Hay que tocar temas que pasan en la iglesia, pero tenemos que empezar por algo. Si Jesucristo necesitaba de la gracia de su Padre, cuanto más yo, pecador, necesito de la gracia de mi Padre. ¿Para qué? Para ser buenas obras. Para que mi vida empiece a cambiar. Satisfacción, placer y deleite en Cristo, que me va a hacer que yo no esté buscando otra cosa en nadie más. Ahora, otro texto del Señor Jesucristo. Vamos ahí igual en Lucas, pero capítulo 4, versículo 22. Lucas 4, versículo 22. Lucas 4, versículo 22. Fíjense, por eso les digo, la gracia, esta es una evidencia de esto. La gracia produce. No puedes separar gracia de buenas obras. Es imposible. ¿Qué dice Lucas 4:22? Está hablando del Señor Jesucristo y dice, y todos, ¿quiénes son todos? El pueblo. Todos. ¿Quiénes son? ¿Incluía fariseos? Todos. ¿Incluía escribas? Todos. ¿Publicanos? ¿Pecadores? Todos. Todo el mundo, dice ahí, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de ¿qué? Gracias. Gracia, que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, ¿se dan cuenta? La gracia de forma inherente empieza a transformar la vida y no solo eso, se empieza a ser evidente.
es que no existe como una forma de gracia que yo pueda decir, es que yo experimento la gracia, nada más que tú no la ves. ¿Sí me explico? O sea, eso no existe. Todos se daban cuenta del Señor Jesucristo, ¿no? Tiene buen testimonio se maravillaban y decían de las palabras de gracia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo simplemente sacaba lo que aprendía de ¿quién? De su Padre. De su Padre, ¿no? Veíamos hace rato en el capítulo 2, ¿no? Que la gracia de Dios Padre estaba ¿con quién? Sobre Él. Y el Señor Jesucristo simplemente habla de aquello que ya que recibió, que ya experimentó, deleite y placer, y todo el mundo se maravillaba. Y entonces todos preguntaban, ¿no es este el hijo de José? O sea, ¿se dan cuenta que cambia la vida? Vivía diferente. Es decir, ¿quién, por ejemplo, cuando te escuchan hablar, una buena pregunta sería, cuando a mí me están escuchando hablar, no cuando estamos aquí en la iglesia, donde todo es Cristo, donde todo decimos, ay sí, aleluya y amén, ¿no? Sino cuando estás en la calle, cuando estás en tu trabajo, cuando estás con tus amigos, cuando estás con tus amigas, ¿no? Te oyen hablar a ti, y ¿quién dice? ¿No era ese Chuy el que decía todas estas cosas? ¿No era Chuy el que vivía diciendo que o sea, hablaba así? ¿No era este cuate el que te decía puras cosas que querían? ¿O que no era este el que él era un mal hablado? ¿No era este el enojón? ¿No era este el que se frustraba a cada rato? ¿No era este el que estaba insatisfecho todo el tiempo? ¿Sí me explico? ¿Producido por qué? Gracia. La gracia de Dios transforma la vida y lo está haciendo evidente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él hablaba, todos se maravillaban y se sacaban de onda. Pues si este es el hijo de José, ¿por qué habla así? Si es el hijo de un carpintero. ¿Cuántas veces te han dicho eso a ti? ¿Por qué hablas así? Tú antes eras otra cosa. Me maravillo de lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero muchas veces, desgraciadamente, por eso les decía, si realmente experimento la gracia de Dios, hoy, ahorita decíamos y levantamos la mano y hasta le hicimos así. ¿Quién experimenta la gracia de Dios? ¿No? Y se tiene que hacer evidente en mi forma de hablar y todos tienen que ver. No tienen que decir, ¿qué onda con eso que habla o que dice este cuate? Sino que tienen que decir, la gracia de Dios sale de su vida. ¿Que no era este el que antes hacía estas cosas y que hablaba así y que decía esto y que no me gustaba ni escucharle ni estar cerca porque decía estas cosas? ¿No era este aquel? ¿Pero qué le hace diferente ahora? Gracia. ¿Se dan cuenta cómo de forma inherente no puedes separar la gracia de Dios de las buenas obras? Por eso que y vamos a entender textos de Romanos claves que probablemente durante años... Yo cuando estaba estudiando esto, hermanos, de veras, se me cayó la cara así, de cuando leí unos textos de Romanos y me di cuenta, no había entendido nada de la gracia. Cuando leí, ahorita vamos a estudiar unos textos en Romanos y vamos ahí otra vez. Como decíamos, identidad requiere de buenas obras, identidad requiere de acción, ¿no? Vamos ahí primero a Juan, 1:16. Juan 1:16. ¿Quién lo tiene? Juan 1:16. Ahora tengo que entender que hay una identidad. Esta identidad la tengo yo. ¿Están de acuerdo? Efesios se trata de identidad en Cristo. Porque tu identidad va a definir totalmente va a definir tu identidad cómo es que vas a vivir. Si tú no entiendes que eres santo y fiel, vas a vivir cerca del pecado, alejado de Dios. Si tú no entiendes que eres fiel, vas a vivir totalmente irresponsable en las cosas que Dios te ha dado,
porque no confías en aquel que te las dio. ¿Se acuerdan qué es lo que vimos la semana pasada? Sí, para que tú seas fiel, primero es que tienes que depositar tu confianza en Cristo. Eso hace que tú seas digno de confianza, no al revés. ¿Sí me explico? Por eso cuando pasa al revés, yo simplemente soy un irresponsable que no hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué razón? Porque no confío en Cristo. ¿Sí me explico? De igual manera en la santidad, ahora de igual manera en todos los aspectos de la vida. Ahora, ¿qué dice Juan 1:16? Porque de su plenitud gozamos todos y gracia sobre gracia. Exactamente, porque de su plenitud. ¿Plenitud qué es? Satisfacción. De su satisfacción tomamos todos. ¿Y qué tomamos de ahí? Sí. Gracia sobre gracia. Esto es lo mismo que dice Salmo 16:11. Me mostrará la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿No? ¿Y qué dice Juan? Porque de su plenitud tomamos ¿quiénes? Todos. ¿Y quiénes son todos? Todos. Todos tomamos de su plenitud. ¿Y qué tomamos de ahí? Gracia sobre gracia. ¿Sí me explico? ¿Tienes acceso a la gracia? Sí. Porque Dios quiere transformar tu vida y quiere transformar mi vida. Y cuando realmente tú y yo experimentamos esta gracia de la que Pablo le habla a la iglesia y les dice, fíjense, la mayoría de cartas que Pablo escribió, casi todas las cartas de Pablo empiezan así: gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Pedro también empieza diciendo eso. Gracia y paz a vosotros. ¿Por qué creen? Porque está dándose cuenta que en la iglesia no está experimentando ¿qué? La Gracia. Porque esto se hace evidente ¿en dónde? En la vida, en las obras, ¿no? Y entonces dice, de su plenitud tomamos todos. Me está diciendo, tu identidad está ahí. Él está ahí para que tú llegues a su plenitud, encuentres satisfacción y entonces de ahí tomes gracia, placer y deleite, que tu vida empieza a cambiar. Y cuando tú tomas de esta satisfacción, realmente tu vida empieza a cambiar. Vamos a ir primera de Corintios 1:4. Primera de los Corintios 1:4. Para que yo entienda, esta es mi identidad. Primeros Corintios 1:4, ¿qué dice? ¿Lo tienen? Sí. Sí. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué razón? Por la gracia. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Recuerden, estas dos formas, pasiva y activa. Pasiva, Dios te la regaló la gracia, ¿sí o no? Sí. Porque por gracia sois salvos. Ahora activa. Si tú la recibiste pasiva, no la puedes separar. Por lógica la recibes como activa. Es como la fe. La fe sin obras es ¿qué? Según Santiago. Muerta. Es decir, si tú dices que tienes fe y no produces obras, por lo tanto no eres ¿qué? Salvo. Porque por pura definición la fe produce. Es lo mismo con la gracia. Yo digo tener gracia de forma pasiva, por gracia sois salvos. La gracia de Cristo me ha sido dada. Entonces, ¿qué tiene que haber? Buenas obras, ¿no? ¿Hasta el momento vamos bien? Sí. ¿O me regreso? No, Sí, vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, así que identidad produce acción. Gracia, en este caso, va a producir acción. Vamos a 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 9:8. ¿Lo tienen? Contexto, Pablo acaba de hablar de las ofrendas. ¿Se acuerdan? Quiero aclarar ahí nada más, cuando Pablo está hablando de que el que ciega escasamente sacará y todo ese rollo. No está dando la fórmula de lo que
se ha enseñado de que si das 1000, Él te da 10,000 y todas esas cosas, sino más bien simplemente le está hablando a la iglesia tenía miedo de dar, porque sentía que si no le iba a faltar para sus cosas necesarias. ¿Sí me explico? Es como si tú ganaras 1,000 pesos a la semana, entonces tú creyente o creyente de Corinto, tenías miedo de dar 50 pesos, porque tú decías, no, porque me va a faltar, entonces no doy nada. ¿Sí me explico? O sea, Pablo escribe eso para hacerle entender a la iglesia, no tengas miedo. Tú da, Dios va a darte lo que necesitas. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, ¿qué dice ahí? 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda ¿qué? Gracias. Gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, la palabra suficiente no habla ni siquiera de que tengas todo el tiempo todo. La palabra suficiente se traduce como contentamiento. Que aunque tú tengas todo o no tengas nada, estás contento. ¿Sí me explico? Porque la gracia produce obras inherente. ¿Qué es esto? Que aunque yo no tenga o tenga, de todas maneras, ¿qué dice ahí? Abundéis para toda ¿qué? Buena obra. Pero lo principal dice ahí, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, placer y deleite, que produce satisfacción. Que aunque tengas o no tengas lo suficiente, estés contento. Y así abundes en toda buena obra. ¿Se dan cuenta de lo importante de la gracia? Y ahora sí, ahorita al final vamos a preguntar quién realmente, a ver si levantamos los pies otra vez, de la gracia y de que quién la experimenta. Y el chiste de todo esto es que experimentarla. Porque fíjense nada más. Si la Biblia dice, Salmo 16:11 y Juan 1:16, que de su plenitud hay delicias, o sea, hay gracia sobre gracia. Si yo no tengo gracia es porque no he ido ¿a dónde? A la fuente de la gracia. A la plenitud. Por eso Hebreos 4, cuando habla de un corazón endurecido, dice, acércate pues confiadamente al trono de la ¿qué? Gracia. ¿Sí te das cuenta? Es decir, si la gracia no se está experimentando en tu vida, es porque tú estás insatisfecho. ¿Por qué estás insatisfecho? Porque no has ido a la plenitud. Y esto se va a hacer evidente, ¿no? Ahorita ya vimos, la gracia empieza a producir estas obras que según Efesios 2:10, Dios las prepara de antemano para que solamente tú y yo lleguemos a andar en ellas. Ahora, ¿qué buenas obras son estas? Por ejemplo, vamos a Romanos 5:2. Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2. ¿Lo tienen? Sí. ¿Por quién? Señor Jesucristo. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos ¿cómo? Firme. ¿Firmes? ¿Y nos gloriamos en qué? En la esperanza de qué? De la gloria de Dios. 3 cosas. Número 1. Dice que por Cristo tenemos entrada por medio de la fe a la gracia. Y si tú estás en la gracia, entonces estás ¿cómo? Firme. Firme. ¿Qué significa estar firme? Firme significa estar de pie. Literalmente significa estar de pie ante cualquier circunstancia. ¿Recuerdan? Por eso Pablo dice que estamos, ¿cómo dice el texto, hermano? Lo recordamos hasta hace rato. Estamos atribulados en todo. Atribulados, No a estatuir más. mas no destruidos. Se los voy a buscar. En para- apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, Derribados, derribados, pero no destruidos. Exactamente, ¿no? Vamos a leerlo. Para que, o sea, es decir, la gracia produce, estamos en 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Del 7 en adelante. 2 Corintios 4, del 7 en adelante. ¿Lo tienen? Sí. Amén.
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios. De Dios y no de nosotros. ¿Que estamos atribulados en todos? ¿En todo? ¿Sí o no? Sí. Mas no, ¿qué? Angustiados. En apuros, mas no, ¿qué? Desesperados. Perseguidos, mas no, ¿qué? Desamparados. Derribados, pero no, ¿qué? Destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, ¿en dónde? En nuestros cuerpos. ¿De qué está hablando eso? De que Jesús, su vida, tiene que verse reflejada ¿en dónde? En nuestra vida. En mi vida. ¿Sí te das cuenta? La gracia produce firme, estar de pie ante estas circunstancias. Regresemos allá a ese texto anterior al de Romanos 5.2, por favor. Y dice ahí que estamos firmes por la gracia y nos gloriamos, que se traduce jactarse. Jactarse. ¿Y nos jactamos en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios. Jactarte de ver, de que algún día tú y yo vamos a ver ¿qué? La gloria de Dios. Porque según la palabra de Dios, tú y yo nada más estamos aquí de paso. Y algún día veremos la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que no es comparable lo que pasamos ahorita. No hay comparación con lo que nos espera cuando estemos con Él. ¿Sí me explico? Ahora, la gracia te hace permanecer firme independientemente de cualquier circunstancia y te hace jactarte. Me jacto, porque aunque pase lo que pase, permanezco de pie, porque algún día le veremos tal como es, según Colosenses. Ahora vamos a Efesios 4:29. La gracia produce ninguna palabra corrompida. ¿Qué significa corrompida? Literalmente corrompida significa algo podrido, pero también significa, más allá de eso, algo inadecuado para el momento. O sea, decir algo que no es adecuado para el momento. Es como cuando estás hablando y de repente alguien dice algo y luego tú te das cuenta, no debí de haber dicho eso, o no debió de haber dicho eso. Algo inadecuado. Palabras corrompidas. ¿Qué dice ahí? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Sino la que sea buena. Ágatos. Buena para la necesaria edificación. Fíjense, es decir, si tú tienes gracia en tu vida, gracia de verdad, lo que hables no va a ser algo que no lo tenía que haber dicho, o no, es que esto desagrada, no lo tuve que haber dicho, sino va a ser para qué? Edificación. La palabra edificación se traduce crecimiento espiritual. Va a ser para que tú crezcas espiritualmente. Entonces, por ejemplo, si yo veo a alguien que está haciendo algo mal y le digo que, por ejemplo, no, es que de verdad no entiendes y nunca vas a cambiar. ¿Palabras corrompidas o palabras buenas para la necesaria edificación? Corrompidas. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque de lo que está saliendo de tu boca no es gracia. ¿Sí me explico? Porque la gracia edifica. Crecimiento espiritual. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea necesaria, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar ¿qué? Gracia a los oyentes. Pero ¿cómo vas a dar algo que ni siquiera tú tienes? ¿Sí me explico?
Es decir, por eso les digo, no, es que yo dije eso porque todos tenemos excusas, ¿sí o no es cierto? De excusas todos estamos llenos. Entonces yo puedo decir, no, es que yo le dije así a mi esposa porque estaba bien enojado. ¿Sí me explico? Es decir, ¿cuál es la única verdad? La única verdad es que no estoy yendo a la plenitud. No tengo satisfacción, por lo tanto no hay gracia en mi vida, por lo tanto lo que sale de mi boca no es para la necesaria edificación del que me está escuchando, sino lo que sale de mi boca simplemente es lo que hay en mi corazón. Y como hablábamos, ¿no? Se supone que venimos a la iglesia ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios, pero con el fin de ¿qué? De que nuestra vida empiece a ser transformada. Y va a haber cosas que vamos a estudiar que chocan conmigo y con mi forma de pensar y con mi forma de ser y con mi forma de decir, no, es que no es así, pero la Biblia es clara. Ninguna palabra corrompida debe de salir de mi boca. Ninguna palabra inadecuada para el momento. Si lo que vas a hablar no va a ser para edificarle espiritualmente, no lo tienes por qué decir. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Es pecado. Le es pecado. ¿Sí me explico? Y eso entiéndelo y entiendámoslos todos con los chismes, la murmuración, las contiendas, pleitos, que ahorita vamos a ser bien específicos en ese tipo de cosas. Pero seamos honestos, cuando hay todo eso, ¿a poco sí son cosas buenas? La verdad es que no. Y nos podemos escudar, ¿no? Como toda iglesia y todo cristiano se escuda diciendo, pues es que somos pecadores, pues es que todo el mundo lo hace, pues sí, pues pecamos en unas cosas, pecamos en otras, pero pues todo el mundo, sí nos podemos escudar, claro que sí, todos pecamos, por supuesto que sí, pero la realidad es que Cristo no nos llamó a estarnos escudando en lo que yo hago, sino a que mi vida empiece a ser transformada de acuerdo a lo que Él dice que debe de ser, no a escudarme en lo que yo creo que es. ¿Sí me explico? Entonces, ninguna palabra dice, a fin de hallar gracia, que los demás vean, te digan lo que dijeron del Señor Jesucristo. ¿No era Él el que, si te dedicaste lo que dijo, no era Él el que decía tanta cosa que ni al caso? ¿No era Él el que siempre me atacaba? ¿O no era ella o él el que chismeaba? Y mira ahora lo que sale de su boca. ¿Sí me explico? ¿No era este el hijo de tal que siempre era así? Y ahora es diferente. No por su esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios en su vida. Ahora vamos a ver otra cosa. Vamos a Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Cuándo es siempre? Siempre. Siempre. Casi siempre. No es casi siempre, ¿verdad? Siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Fíjense, de modo que cuando yo me enojo y empiezo a decir cosas que no están bien, es porque no hay gracia en mi vida. Porque la gracia te hace poderles hablar y responder a cada uno, sabiendo lo que debe responder. ¿Sí me explico? O sea, no es uno de, le dije lo que le tenía que decir. No, sino más bien, le dije lo que necesitaba oír para su crecimiento espiritual. ¿Sí ven cómo cambia la cosa? O sea, no es una onda de, para que sepas cómo responderle y le des con todo y le tires y le des hasta que se desmaye de todo lo que le estás diciendo. No es una situación de, le sé decir las cosas para la necesaria edificación, para que él crezca o ella crezca, no para darle con todo y satisfacer mi ego de que pude decirle lo que le dije. ¿Sí me explico? Identidad produce obras. Otro texto. Ahora vamos a
Romanos 12, versículo 6. Fíjense, esto también, cuando lo leí dije, pues es por eso. Romanos 12, 6. Estoy experimentando la gracia. Todo es producto de esto. Romanos 12, 6. Fíjense nada más. De manera que, teniendo diferentes dones, ¿según qué? La gracia que nos fue dada, si el de profecía o si de conformidad de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, los dones, cuando se practican, es porque primero recibiste ¿qué? Gracias. La gracia. Gracia de Dios. Ahora, de modo que le voy a hacer una pregunta bien concreta, sí. ¿Saben cuál es su don? La Biblia dice que Dios nos ha dado dones, ¿o no? ¿Saben cuál es su don? ¿Sí saben cuál es su don? ¿Lo practican? Diario. ¿Diario lo practican? ¿Dónde pecar? No, sí. Es decir, ¿se dan cuenta por qué no sirves en la iglesia con tus dones que Dios te ha dado? O sea, la razón por qué no sirves en la iglesia, porque es que yo no sé cuál es tu don. Ve a la plenitud, o sea, ve a Jesús, en Él encuentras satisfacción, gracia sobre gracia, y de acuerdo a esa gracia que te va a dar, vas a poder voltear a ver y vas a decir, tengo ese don. Y no solo vas a decir, tengo ese don, sino que el que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. ¿Sí me explico? O sea, no es una situación de que tengamos desde acá, desde el púlpito, tener que estar diciendo, manos, ya, por favor, a ver, necesitamos que nos echen la mano, necesitamos que cada uno aplique sus dones espirituales, porque todos tenemos dones y todos tenemos que servir al Señor. ¿Sí me explico? O sea, no es una cuestión de que, es que en la iglesia falta que desde el púlpito. Yo creo que necesitamos una prédica así bien de pedradas para que todo el mundo entienda que debe de servir al Señor. Si no es una situación de ¿qué? De identidad. Ve con Cristo a la plenitud, allí encuentras gracia sobre gracia, y de acuerdo a esa gracia, entonces tú vas a entender cuál es tu don espiritual. Y entonces no solo lo vas a entender, sino vas a ¿qué? Servir. Ahora, seamos honestos. ¿Quién sí sabe realmente quién es su don? ¿Cuál es su don? No, yo ni sabía ni que existían los dones. O sea, ¿me explico? Dios te ha dado un don. ¿Para qué? Recuerden, somos un cuerpo según Romanos 12, ¿no? Para que este cuerpo funcione correctamente, ¿qué debe de hacer? Cada uno debe de hacer su función, su trabajo. Por eso Dios no puso a todos como maestros, ni no puso a todos como exhortadores, ni no puso a todos como los que reparten o los que tienen misericordia, sino cada uno simplemente da perdón de lo que ha recibido. ¿Están de acuerdo? Entonces, hermanos, de esta manera nos damos cuenta que si tú no sabes cuál es tu don, el problema no es cuestión de que no lo tengas, el problema es cuestión de que no estás experimentando la gracia que Dios ya te había dado. ¿Sí me explico? Muy bien. Pero es que luego me falla esta cosa. Ahora, lo opuesto a todo esto, Santiago 4. Bueno, Santiago 3. No, 4. 4, perdón, sí. Nos va a hablar de algo importante. Esto es lo que se hace evidente que la iglesia actualmente no vive, no experimenta la gracia de Dios, producto de que no está cerca de Dios, producto de que no ha entendido su identidad en Cristo. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué dice ahí? ¿De dónde vienen las que primero? Las guerras. Las guerras se traducen como peleas internas o peleas, más bien como peleas clandestinas.
Entiéndase, pues, peleas, Para la ley. vamos a decirlo así, matrimoniales, de las que nadie sabe, de las que tratas que nadie se dé cuenta. Que me senté. ¿De dónde vienen esas peleas? Guerras, dice ahí. Y los pleitos. La palabra pleito se traduce como contienda, conflictos, o se traduce como lucha de poderes. Lucha de poderes, que esto casi no se da en el matrimonio, ¿verdad? Casi no, ¿verdad? O sea, la mujer se sujeta y el hombre la autoridad y todo. ¿Sí, verdad? ¿Sí es así o no? También en la Lucha política. de poderes, ¿no? Eso no es en la política. Eso no es en la política. Y en otras iglesias, aquí no. Aquí no hay de eso. No pasa No sé ni nada. para qué oímos la palabra. Entonces, ¿de dónde vienen todas esas cosas? Dice ahí. ¿No es de vuestras pasiones? La palabra pasiones traduce como deleites. Fíjense nada más. Deleites, consejos o tu parecer. Es que a mí me parece que es esto. O consejos recibidos de cualquiera, de la comadre que te dijo que así. No, tú no te dejes. Tú no tienes que hacer eso ni tienes que hacer aquello. Tú haz lo tuyo y no hagas nada de eso y no lo obedezcas. Y ¿quién es él para decirte lo que tiene que hacer? O al esposo, no, tú trátala mal, sujétala, sométela, se tiene que sujetar y si no, pues dale unos golpes ahí para que entienda. ¿Sí me explico? Consejos o parecer. De ahí vienen los pleitos. ¿No? ¿Qué más dice ahí Santiago? Que combaten en vuestros miembros, dice Santiago. Codiciáis. ¿Qué es codiciáis aquí? Codiciáis se traduce como un deseo intenso por cualquier cosa. Cualquier cosa. No necesariamente tiene que ser algo físico o de dinero, pues. Puedes desear a una mujer. Puedes desear el trabajo de tu vecino. Puedes desear el carro de alguien. Puedes desear, ¿qué otra cosa? El juguete. Lo que sea, El ¿no? coche. Puedes desear, es decir, codicias. Cualquier deseo que tengas. Pero el problema es que, ¿qué dice Santiago? Codicias y no ¿qué? No tienes. No lo tienes. La palabra tener aquí se traduce como retener o guardar. Lo codicias, pero no lo retienes. ¿Qué puedes codiciar también? Yo deseo tener un buen matrimonio. Yo lo deseo intensamente, pero no lo puedo retener. ¿Por qué no puedes retener un buen matrimonio? ¿Qué dice ahí? Es más, matáis, que se traduce como asesinar. Y tú dices, no, pues yo estoy a punto de matarlo o de matarla, pero todavía no lo hago, ¿no? Pero ¿qué dice ahí? El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:21 que el que se enoja contra su hermano, básicamente, ya lo mató, con que te enojes. O sea, ya lo mataste, ¿no? Dice, matáis y ardéis de envidia, se traduce como celo, que es deseo de lo que otros tienen, es decir, te sientes mal porque otros tienen cosas y yo no las tengo. Me siento mal de que otros tengan salud y yo no tengo salud. Me siento mal de que otros tengan lo suficiente y yo no tengo lo suficiente. Me siento mal porque otros... Es más, me siento mal porque otra iglesia de mala doctrina tiene como 30,000 miembros y aquí somos como 10. ¿Sí me explico? Ardéis de celos y envidias. ¿Qué más dice ahí? Ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís. ¿Qué es combatís? Combatís es disputar algo. Disputas. Entiéndase debates. Combatís y lucháis. La palabra luchar se traduce como batallar, de cuando tú ya estás cansado de que diario estás batallando en lo mismo, y diario es lo mismo, y batallas, y batallas, y batallas, y diario es igual. Dice ahí, combatís y lucháis, pero no tienes lo que deseas,
¿Cuál es la razón? Porque no pides. Y tú dices, entonces quiero un buen matrimonio. Lo voy a pedir. Pero ¿qué dice ahí? Pides o pedís y no recibes. ¿Por qué razón? Pedís mal. La palabra mal es kakos. Recuerden kakos, ¿qué es? ¿Se acuerdan ya todos creo que hemos visto virtud? Virtud son todas las cosas que un cristiano debería de tener. Temor a Jehová, honradez, todo lo que viene, por ejemplo, ahí en Filipenses 4, versículo 9, creo, que es en esto pensar, lo verdadero, honesto, lo justo, por todo eso, ¿no? Eso es virtud. Cacos es lo contrario a eso. En vez de verdad, mentira, engaño. En vez de buena reputación, mala reputación. Entonces, ¿por qué no recibes? Porque pides ¿qué? Mal. Todo lo contrario a lo que un cristiano o a lo que un hijo de Dios debería de estar pidiendo. Aquí no tengo como pides con mala intención. Sí, por eso es cacos. O sea, todo lo contrario a lo que debería un cristiano de pedir. Un verdadero creyente, ¿no? ¿Y qué dice ahí? Para gastar en vuestros ¿qué? Pides para gastar en vuestros deleites. No está hablando de dinero, aunque podría serlo, pero más que nada el deleite se traduce como consejo o parecer. Es decir, Pasión. pides de acuerdo a lo que te aconsejaron o pides de acuerdo a lo que a ti te parece que es. Señor, cambia la vida de mi esposo para que ya no me haga enojar. Cuando probablemente Dios está permitiendo eso porque la que tiene que dejar de ser enojona o enojón eres tú. ¿Sí me explico? Señor, cambia a mi hijo o a mis hijos. Cuando probablemente Dios lo está permitiendo para que yo aprenda a buscar a un Dios que es experto en hijos disfuncionales, ¿o no? ¿Sí me explico? Entonces, pido y no recibo. ¿Por qué? Porque pido ¿cómo? Mal. Para gastar en lo que yo creo, en lo que yo pienso que es lo mejor pedir. ¿Qué más sigue diciendo Santiago? Santiago dice, oh almas adúlteras. Fíjense a qué compara Santiago a los creyentes, porque les está escribiendo a incrédulos. Los creyentes. No, les está escribiendo a creyentes. ¿Qué les dice? Oh almas adúlteras. ¿Qué es adúlteras? La palabra adúlteras no es la misma de idolatría. Esta palabra griega se traduce como alguien que dejó de sentir afecto para Dios. Alguien que dejó de amar a Dios. ¿Sí me explico? Alguien que le dejó. Oh almas que dejaron a Dios. Es lo que les está diciendo. Oh almas adúlteras. ¿Qué les dice? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad? La palabra enemistad es una palabra griega militar que habla de... ¿Han visto las películas épicas? Donde cuando van a pelear en el momento de batalla se ponen así, de que ya se alistan todos ya para la batalla, se ponen en una posición así. Es decir, enemistad es eso. Te pones en contra de, en guardia de, ya a punto de pelear, ¿no? Dice ahí, enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, entiéndase los consejos o las intenciones o los pensamientos del mundo, ¿qué dice ahí? Se constituye enemigo. La palabra enemigo se usa adversario o Satanás. Enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Es decir, ¿piensas que es en vano que Dios te dio el Espíritu Santo y que solamente te quiere para Él? ¿En serio crees que es en vano? No, no es en vano. Y por eso te pasan las cosas que te pasan y por eso me pasan las cosas que me pasan, porque Dios no va a permitir que así nada más lo dejes. Eso es un hecho. Pero fíjense aquí, cura. ¿Cuál es la cura para todo esto? ¿Qué dice ahí? Pero Él da mayor gracia. Esa es la cura.
Él da mayor gracia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Estás en una vida así? Esta lista, en vez de identificarte con lo otro, con lo que ya habíamos leído, te identificas con la lista de Santiago 4. ¿Cuál es la cura? Él te da mayor gracia. ¿Para qué? Para que dejes de hacer lo que estás haciendo. ¿Te das cuenta del amor de Dios? Y ahora entiendo los textos de Romanos. Ahora sí, cuando leí esto entendí los textos de Romanos por primera vez. Después de mucho tiempo entendí los textos de Romanos. ¿Cuáles textos de Romanos? Vamos a Romanos 5, 20, 21. Romanos 5, 20 y 21. Él da mayor gracia. ¿Qué dice Romanos 5, 20 y 21? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué? Sobreabundó la gracia. ¿Para qué? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida, zoe, vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué está diciéndonos? La ley fue dada para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundó para que así como el pecado te reinaba o te gobernaba, ahora la gracia de Dios por medio de Jesucristo te gobierne. Por eso Santiago dice, si estás todo así, adúltero o enemigo de Dios, te has constituido tú solito, te pusiste ahí, no te preocupes, porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, esta es la identidad en Cristo. En Cristo Él me ha dado gracia. Satanás te hace creer que la vida cristiana es así. Yo puedo andar por la vida así, como si nada, resistiendo a Dios, oponiéndome a Dios. Recuerden, ¿saben lo que le pasó a Nabucodonosor? Creo que es después de Satanás el hombre más rebelde que había en toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, retaba a Dios así literalmente. ¿Qué le hizo Dios? Lo desquició. O sea, yo nada más quiero pensar en eso. ¿Alguien ha tenido aquí una crisis de ansiedad? Sí. Una crisis de angustia y ansiedad que no sabes por qué es. O sea, yo les digo porque yo lo he vivido. Es decir, es como un miedo que sientes aquí, que sientes que te falta el aire, sientes que te va a reventar el pecho, sientes ganas de correr y empiezas a llorar y no tienes tanto miedo, pero no sabes por qué tienes miedo. ¿Sí me explico? O sea, me imagino algo así como Dios enloqueciéndote para hacerte entender algo. ¿Sí me explico? Sí, yo me imagino a Nabucodonosor que literalmente hasta comía como un animal. O sea, lo enloqueció. Porque nadie se puede resistir a Dios. Por eso dice la Biblia, toda rodilla se doblará delante de Él. Y toda, ¿qué es? Toda. Toda rodilla se doblará delante de Él. Y entonces veo esto y digo, la gracia fue dada porque así como el pecado abunda, sobreabunda la gracia porque a mí me gobernaba el pecado y yo decía, yo no puedo salir y yo no puedo dejar de hacer esto. Me atan estas cosas para que yo deje de pecar, pero por eso me da Dios gracia. ¿Para qué? Para dejar eso. Para dejarlo, para que en vez de que me gobierne a mí el pecado, me gobierne a mí su gracia. Por eso Pablo decía que la gracia no era en vano para con él. ¿Sí me explico? Gracia. ¿Qué otro texto entendí el Espíritu Santo me hizo entender de Romanos? Romanos 6, versículos 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2.
entendiendo esto, que la gracia fue dada para que ahora la gracia me gobierne y el pecado ya no me gobierne. ¿Qué dice Romanos 6, 1 y 2? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice ahí? En ninguna manera, o sea, es una locura. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo? Para que Dios tenga más gracia yo voy a pecar mucho. No, entendiste mal. Lo que tú tienes que hacer es, si tú tienes gracia, te alejas del pecado porque la gracia hace que el pecado te deje de gobernar. Por lo tanto, es bien necesario que vayas a la plenitud que es Cristo. Si tú batallas con lo que leímos, que es pleitos en tu matrimonio, contiendas en tu matrimonio, yo batallé con eso. Durante mucho tiempo yo batallé con eso. ¿Y qué necesitaba? Plenitud. Porque cuando tú vas a la plenitud, realmente Dios empieza a dejar que la gracia te controle en vez de que el pecado te controle tu vida. ¿Con qué batallas? ¿Enojo? ¿Chisme? ¿Murmuración? ¿Contiendas? ¿Pleitos? ¿Con tu carácter? ¿Con qué batallas? Porque la gracia fue dada para que ya no te gobierne eso, sino te gobierne ahora la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y por eso Pablo dice, que pues diremos, o sea, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, la traducción es una locura. O sea, Pablo diciendo, estás loco. Si tú crees eso, estás loco. ¿Qué dice ahí? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque para eso fue dada la gracia. ¿Ahora entienden por qué dice Efesios? Porque por gracia sois salvos. ¿Qué otro texto entendí por último? Romanos 6, 14. Ahí mismo, pero el 14. Porque el pecado no, y no es que, no se enseñoreará. ¿Qué se enseñoreará? Gobernar. El pecado no te gobernará, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que bajo la gracia. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante, por eso Pablo empieza todas sus cartas diciendo, gracia a vosotros. Ya no vamos a ver paz porque ya son las 12. Pero por eso Pablo les empieza diciendo, gracia a vosotros. Gracia. Y entonces yo hacía preguntas hace rato y ahorita las vuelvo a hacer. ¿Quién experimenta la gracia de Dios? Y hace rato todos dijimos, yo experimento la gracia. Sí, Dios te la ha regalado. Pero el punto es que ¿qué? Que Dios te dio la gracia, ¿para qué? Para que ya el pecado no se enseñoree de ti. Porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hoy en día, ¿se dan cuenta cómo se ha malentendido esto en la iglesia? Sí. ¿Y qué se enseña en la iglesia hoy de la gracia? ¿Tú puedes pecar? ¿Tú puedes pecar porque estamos bajo la qué? La gracia, ya, has sido perdonado, ya. No importa si tú pecas y haces lo que se te dé tu gana, porque para eso estamos bajo la gracia. No, porque no, a ver, me dices que no debo de mentir y no debo de hacer esto. No, eso es ley. Eso es ley y eres legalista porque tú quieres que vivamos en santidad y no se puede y ya estamos bajo la gracia. Cristo vino, aquí estamos bajo la gracia y se acabó. Eso es lo que se enseña hoy en la iglesia. Pero ¿cuál es la verdad? La Biblia me enseña, la gracia fue dada para que el pecado no se enseñoree de ti. Y entonces por eso Romanos 6:14, ya no peques. El pecado no se puede enseñorear de ti. Ya no puedes vivir bajo pecado. ¿Por qué? Porque ahora la gracia fue dada y ahora estás bajo la gracia. Por lo tanto, el pecado no se enseñoreará más de ti. Él ya no te puede gobernar. ¿Pero qué necesitas? Salmos 16:11 y Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia.
porque me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Nos acaba de dar Pablo una identidad bien grande y hermosa, porque nos está diciendo cómo, si tú te preguntabas, no puedo, o sea, porque la clásica ¿cuál es? No puedo. Oye, es que deja de hacer, no puedo. Yo quiero, sí, yo quiero. Y hasta utilizamos Romanos 7, ¿no? Como Pablo, él quería pero no podía, yo no puedo tampoco. Pero ¿qué nos acaba de enseñar hoy la Biblia? Ve la plenitud. La gracia transforma tu vida. Y hoy estás bajo la gracia, no para libertinaje. Por eso, ¿se acuerdan que los Gálatas cayeron en eso? En el libertinaje, en hacer lo que se les diera la gana y pecar y no importaba porque estás bajo la gracia y el perdón y etcétera. Pero ¿qué les dice Pablo? O Gálatas, ¿qué? Insensatos. ¿Qué se traduce como qué? Gálatas estúpidos. ¿Por qué? Porque no entendieron nada. Porque la gracia fue dada para que ya no te enseñoree el pecado. Y entonces mi identidad en Cristo, ¿qué es? Gracia. Dios me ha dado gracia. Por lo tanto, hoy, no por mí, no por mi carne, pero hoy sí puedo decirle yo no al pecado. Hoy puedo decirle yo no a la murmuración, no a la contienda y al pleito, no al rencor, no a la amargura, no a la tristeza, no a todas esas cosas que me alejan de Dios. ¿Por qué? ¿Por mi poder? Porque tengo una nueva identidad. Y mi identidad es Cristo. Demos gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios por la gracia. Gracias por su gracia. Entonces vamos a orar. Padre eterno, Señor Jesucristo, te honramos hoy, Padre. Te honramos hoy, Padre, porque somos cuantos, Dios. Según contábamos, somos 30 cuando venimos todos. Que una iglesia, Dios, de 30 personas. Tú nos enseñas, Padre, una identidad. Que somos santos, Dios, delante de ti. Y que tenemos que estar cerca de ti para empezarnos a alejar del pecado, Dios. Y nos enseñas que si queremos ser responsables y fieles con lo que nos das, tenemos que empezar a depositar nuestra confianza en ti. Y ahora nos enseñas, Señor, que el pecado no puede más gobernarme. Que me he creído la mentira satánica de que no podré salir de aquí. Porque tú has vencido al mundo, Señor. Te agradezco, Padre, y te doy gracias por la gracia que tú nos has dado. Por la gracia que has derramado en nosotros, Señor, para salvación. Y no solo para salvación, sino para que el pecado ya no gobierne más mi vida y me siga sintiendo miserable, vacío, buscando siempre y sin encontrar nada, Dios, ardiendo de envidia y sin alcanzar, Señor, y oponiéndome a ti. Padre, te agradezco por tu gracia y por tu amor. Te honro, Padre, a ti, porque es tan grande saber, Dios, y mi corazón no puede entender todavía bien por qué me amas tanto, Dios, a pesar de todo lo que yo he hecho, que ahora me dices que tú me has dado el poder para decirle que no al pecado, Dios. Gracias por tu gracia. Transforma nuestra forma de hablar, transforma nuestra forma de pensar, transforma nuestra forma de vivir, Señor. No solo en la iglesia, Dios, sino en todos lados a donde vayamos, Señor. Porque tú eres Dios y nosotros solo somos hombres. Padre, ayúdanos a correr a ti, a tomar de tu plenitud, Señor, porque de ella tu palabra dice que tomamos todos y ahí hay gracia sobre gracia, Señor. Recuérdanos a cada uno, Dios, que el trono de la gracia está abierto para hallar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Padre, si hay matrimonios que están mal,
si hay familias que están mal, si personalmente que estemos mal, recuérdanos que el trono está abierto, que no es cierto eso de que no nos podemos acercar, que tú nos estás esperando, Dios, como el hijo pródigo, Dios, porque el pecado no se podrá enseñorear de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por esto, por nuestra identidad en Cristo Jesús, mi Señor. Amén.